Bueno, estamos revisando el tema número 8, que tiene que ver con la, la relación jurídica tributaria. Vimos el contenido de la relación jurídica tributaria, revisamos la definición, su vinculación con otras áreas del derecho. Hicimos una discriminación de la relación jurídica tributaria, donde mencionamos los aspectos objetivos y los aspectos subjetivos. Señalamos que íbamos a arrancar este examen de la relación jurídica tributaria examinando la parte subjetiva. En este sentido, vimos o examinamos el contenido del sujeto activo, su regulación normativa prevista en el artículo 18 del Código Orgánico Tributario. Vimos la definición de sujeto pasivo prevista en el artículo 19 del COD. Vimos igualmente que se trataba de una definición dual que incluía, que abarcaba o comprendía a contribuyentes y responsables. Vimos el concepto, hablando de sujetos pasivos, de los entes políticos territoriales como contribuyentes. Este examen lo hicimos en función de tres premisas. La primera, que los entes políticos territoriales no podían ejercer la potestad tributaria sobre sí mismos. La segunda de las premisas es que los entes políticos territoriales y los órganos creados por aquellos gozaban del concepto de inmunidad tributaria. Y es posible que los órganos creados por los entes políticos territoriales pudiesen ser objeto de tributación por los otros entes en la medida que existiera consagración legal expresa. Vimos que estos conceptos de inmunidad tributaria, particularmente los órganos creados por los entes políticos territoriales, tenía una flexibilización o relajamiento cuando se equiparara la empresa pública a una empresa privada, que era el caso que habíamos citado de la CanTV, hoy en día Movilnet, Conviasa o cualquier otra empresa poseída por la República. Nos referimos a un fallo muy importante, el fallo del juez Marshall y su célebre frase "The power to tax involves the power to destroy", que hablaba precisamente de la necesidad de la armonización entre las distintas potestades tributarias para evitar interferencias indebidas en esta materia. Vimos igualmente que existía consagración legal expresa, al menos constitucional expresa, al menos respecto de los municipios, donde se establecía que los entes políticos territoriales eran recíprocamente impunes respecto a otras potestades tributarias, aunque la Constitución solo se refería a los municipios y a los órganos creados por los municipios, pero nosotros podíamos extender ese acerto a los distintos entes políticos territoriales. La norma está prevista en el artículo 180 de la Constitución. Examinamos igualmente si se podía considerar como un sujeto activo a las agrupaciones humanas o empresas con prescindencia absoluta de su personalidad jurídica. Vimos que en materia tributaria el sujeto pasivo no tiene que coincidir con la personería jurídica del derecho civil. Habíamos puesto los ejemplos de los consorcios y los establecimientos permanentes. Y ahí creo que habíamos quedado en la clase del día miércoles. Vamos a completar este examen de los contribuyentes revisando qué obligaciones quedan a cargo del contribuyente o qué obligaciones debe cumplir el contribuyente. Y en este sentido, el Código Orgánico Tributario, en su artículo 23, señala lo siguiente, y comparto pantalla con ustedes para revisar esta definición legal. Señala el artículo 23 del Código Orgánico Tributario lo siguiente: los contribuyentes, recuerden que los contribuyentes se refiere a aquellos que aquellos sujetos respecto a los cuales se verifica el hecho punible y que deben cumplir una deuda propia. Señala el artículo 23 que los contribuyentes están obligados al pago de los tributos
y el cumplimiento de los deberes formales impuestos por este código o por las normas tributarias. Fíjense entonces que hay también una obligación de carácter doble en la cual se señala que los contribuyentes están obligados a pagar el aspecto material de cumplir una serie de obligaciones. A veces sorprendería la cantidad de obligaciones formales previstas en el ordenamiento jurídico tributario, que van desde la exhibición del RIF, en lo que se llama la cartelera fiscal, la forma como imprimir las facturas o los documentos fiscales, pasando por los registros que tienen que llevar los contribuyentes, las formas como deben declarar las obligaciones tributarias, de manera que hay un cúmulo importante de obligaciones, ya no de carácter material, ya no vinculadas a la realización del pago del tributo, sino vinculados a deberes formales que están obligados a cumplir los contribuyentes. Por otra parte, el artículo 24 establece dos casos especiales de contribuyente. Examinemos entonces el artículo 24 del Código Orgánico Tributario, que señala lo siguiente. Artículo 24 del Código Orgánico dice: los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercidos, o en su caso cumplidos, por el sucesor a título universal, sin perjuicio del beneficio de inventario. Los derechos del contribuyente fallecido transmitidos al legatario serán ejercidos por esto. Entonces, fíjense que en este primer supuesto, en esta primera parte del artículo 24, se refiere a los sucesores a título universal, ya sea la sucesión por herencia o a beneficio o a intestato, y en el segundo caso, los legatarios, lo que reciben es una porción de ese patrimonio que deja el de cuyos. En ambos casos, a lo que alude esta norma del Código Orgánico Tributario es que tanto los derechos como las obligaciones del contribuyente fallecido son trasladadas, transferidas, atribuidas a sus sucesores o al legatario, si fuese el caso. Entonces, supongamos que fallece una persona muy adinerada que todavía no ha presentado su declaración de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año 2021. Para el 31 de diciembre del 2021 esta persona estaba viva y se había causado el impuesto sobre la renta, no obstante que fallece en el mes de enero del año 2022. Bueno, la circunstancia del fallecimiento de este sujeto no constituye un eximente del cumplimiento de la obligación, no constituye una causal para extinguir o considerarse extinguida esa obligación, sino que ese impuesto causado y pendiente por pagar deberá ser cumplido por sus herederos. El otro caso que prevé el Código Orgánico 24 está en la segunda parte de este artículo, donde se señala que en caso de fusión, la sociedad que subsista o que resulte de la misma asumirá cualquier beneficio o responsabilidad de carácter tributario que le corresponda a las sociedades fusionadas. Posiblemente muchos de ustedes conocen que la fusión no es otra cosa que la integración de dos o más sociedades anónimas. Y hay dos tipos de fusión. La fusión por incorporación y la fusión la fusión donde se crea una nueva entidad. La fusión por incorporación, una entidad o una compañía anónima se integra a la otra, tenemos la compañía A y tenemos la compañía B. Supongamos que la compañía A
resuelve fusionarse con la compañía B por incorporación. En este caso, la compañía A desaparece y sobrevive la compañía B, la compañía resultante. Luego de esa fusión es la compañía B. Ese es uno de los tipos de fusión. El otro tipo de fusión es cuando dos o más entidades se integran para crear una entidad nueva distinta a los anteriores. En este caso, la compañía A se fusiona con la compañía B para crear una compañía que se va a llamar C. En este caso, fíjense que la entidad A y B desaparece, se extingue del mundo jurídico y crea la compañía, sobrevive la compañía C. En este caso, tanto independientemente del tipo de fusión, los derechos y obligaciones de la entidad que sobrevive, los derechos y obligaciones de la entidad que se extinguieron deben ser cumplidas por la sociedad que sobrevive. Clifford, podemos dejar la pregunta para el final de la clase. Gracias. Para no interrumpirlo ahora. De manera que en el caso entonces de la fusión, las obligaciones o los derechos van a ser cumplidos o exigidos por la sociedad que subsista luego de la prenombrada sesión. Okay. En este caso, fíjense que el carácter de contribuyente recae en una persona distinta de aquella en la que se verificó el hecho impunible. Precisamente por eso hablamos que se trata de casos especiales del tema del carácter de contribuyente, porque el obligado en este caso no es aquel sujeto respecto al cual se verificó el hecho impunible, sino de otra persona. Y es muy importante que estos casos de especiales de contribuyentes, porque el legislador ha podido atribuirle a los sucesores a título universal o a las entidades que sobreviven por efecto de la fusión el carácter de responsables, porque al final del día, respecto de ellos, no se había verificado el hecho imponible. Sin embargo, para quizás con un motivo de control fiscal, para asegurarse el correcto cumplimiento de la obligación tributaria por la importancia de la materia, el legislador le ha atribuido a estos sujetos el carácter de contribuyentes y no de responsables. Creo que Murga tenía una pregunta. Murga, ¿quieres intervenir? Sí, profe, porque no me quedó muy claro la referencia. Era para que me aclarara esa duda. ¿Tienes alguna duda, Murga? Creí que tenía la mano levantada, pero puede haber sido mi error. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Bueno, examinado el tema de los contribuyentes, nos corresponde entonces ahora revisar el de los terceros responsables. Los terceros responsables o responsables, si quieren mencionarlo a secas, son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyente, deben, por disposición expresa de la ley,
cumplir las obligaciones atribuidas a los contribuyentes. Fíjense que por eso a mí me gusta agregarle a la palabra responsable el término tercero para de alguna manera enfatizar ese carácter del otro, de la otredad que tienen estos sujetos. No tienen el carácter de contribuyente, respecto a ellos no se verificó el hecho imponible, pero están obligados a cumplir las obligaciones atribuidas a estos. Ahora bien, yo creo que estamos bastante claros que precisamente porque respecto de ellos no se verifica el hecho imponible, los terceros responsables tienen el derecho de resarcimiento de las cantidades que hubiesen pagado al fisco por cuenta y orden de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque ellos simplemente, ese derecho surge precisamente porque se trata del pago de una deuda ajena. Tomando en cuenta esta característica que estamos frente al pago de una deuda de otro, es lo que le faculta para exigirle al contribuyente el reembolso de las cantidades que hubieran pagado por ellos. Vamos a examinar el contenido del artículo número 26 del Código Orgánico Tributario, que se refiere precisamente a la figura de los responsables. Como les digo, a mí me gusta, para enfatizar la otredad, referirme a esta expresión como terceros responsables. Señala el artículo 26, el responsable tendrá derecho a reclamar del contribuyente el reintegro, el resarcimiento o el reembolso de las cantidades que hubiese pagado por él. ¿Qué enfatiza la norma? Que si hay un derecho, una creencia, un derecho de crédito por parte del responsable, es porque aquel pagó una deuda que no le era, que no era propia, sino que era de otro, en este caso, del contribuyente. Vamos a examinar ahora las características que tienen los responsables. La primera de ellas, o la que debemos enfatizar, es que su responsabilidad tiene fuente en la ley. Necesariamente esta atribución a un tercero, a otro, del cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, tiene forzosamente que tener carácter legal. Esta designación del tercero como responsable no surge de forma graciosa, no surge de manera arbitraria. Por el contrario, esta designación de tercero como responsable obedece a que ese tercero debe tener una especial vinculación con el contribuyente que le permita el resarcimiento. Sería, por ejemplo, absurdo que se estableciera un régimen de responsabilidad por las obligaciones tributarias del señor Lorenzo Mendoza, digamos no sé, a los profesores de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y por qué? Porque salvo que alguno de los profesores tuviese algún tipo de vinculación profesional, fuese su abogado, por ejemplo, su asesor, estos profesores de Derecho de la Universidad Central no tienen ninguna vinculación, ninguna cercanía ni económica, ni profesional, ni legal con el señor Lorenzo Mendoza, por lo cual esta designación de responsabilidad no tendría forma de poderse instrumentar de manera efectiva. Precisamente por eso es que este régimen de responsabilidad debe responder a una especial vinculación
del contribuyente con el responsable, de manera que le permita su resarcimiento. Y finalmente, el carácter de responsable no implica que ese tercero tenga la condición o el carácter de agente de fisco, que sea un funcionario público. Sigue siendo un tercero que en el ámbito empresarial, en el ámbito comercial o en el ámbito personal, se le atribuye la obligación de cumplir por el contribuyente, lo cual no lo hace o no lo convierte en agente del fisco o en funcionario público. Clifford dice, mi duda es la primera parte del artículo 24 con relación al beneficio de inventario. Bueno, Clifford, no sé si no compete a esta materia, pero los herederos pueden aceptar la herencia a beneficio del inventario. ¿Qué significa aceptar la beneficio del inventario? Que hoy ellos solo adquirirán los derechos, los bienes, derechos de la persona fallecida en la medida que aquellos excedan las deudas o las obligaciones. De manera que si las deudas y las obligaciones son superiores, ellos no aceptarán la condición de heredero, y lo cual no implica ni reconocer los pasivos ni tampoco aceptar los activos. Si la absencia se acepta beneficio inventario tomando en cuenta esta condición, entonces no adquirirán el carácter de responsable los sucesores a título universal, porque simplemente la única manera que ellos adquieran su condición de heredero es que los activos, los bienes y derechos superen a los pasivos, a las deudas y las obligaciones. Como el régimen, como la herencia no se ha aceptado de manera pura y simple, una de las deberes o de las obligaciones precisamente es la tributaria, por lo cual si se acepta beneficio inventario no habría entonces ese traslado de las obligaciones del causante a los causavientes. Bueno, señores, yo me tengo que hoy despedir de la clase por razones profesionales. Clifford, espero que haya podido atender tu duda. Nos vemos el miércoles.